Bueno, señorías, pasamos como siempre a las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía. Y yo únicamente pedirle a todas sus señorías que, por respeto a los distintos portavoces de las 5 fuerzas políticas, pues seamos capaces de evitar lo que ha sucedido en anteriores plenos y que guardemos el debido silencio y respeto cada vez que intervienen los portavoces de las distintas fuerzas políticas. Comenzamos, en primer lugar, por Vox en Andalucía, con la pregunta relativa a escrache a formaciones políticas democráticas en la Universidad de Sevilla. Y para ello tiene la palabra el señor Alejandro Hernández. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor presidente. Verá, hace unos pocos días un grupo de gamberros peligrosos intentó reventar el Congreso Bioderecho, Administración y Dignidad Humana que se estaba celebrando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Esto es una actuación pues muy en línea con otras protagonizadas por los hoy líderes de formaciones de extrema izquierda, muchas veces partidarios del uso de la violencia selectiva. Y, como digo, era pues una actuación en emulación de aquellos. Podríamos resaltar que este tipo de hazañas de estos pseudoestudiantes son aún más reprobables precisamente por tener lugar o llevarse a cabo en un centro, en una institución como es la universidad, donde al menos se supone que rigen principios como la libertad de cátedra, la de estudio, libertad de estudio y la libertad de investigación. En suma, la posibilidad de formarse en libertad, para lo cual es un requisito imprescindible que tanto docentes como ponentes, en fin, representen en cualquier caso ese conocimiento universal, palabra que da origen al nombre de la institución, que en cualquier caso tiene que ser tan extenso como diverso y tan amplio como exige normalmente el saber en todas las disciplinas. A nosotros nos preocupa, en cualquier caso, más allá de todo lo anterior, la impunidad con la que tienen lugar estas coacciones, porque rigurosamente no son más que coacciones. Y en ellas, con mayor o menor violencia, siempre, por supuesto, excediendo lo que podríamos considerar como, en fin, actos o conductas de extremadamente mala educación, a nuestro entender, muchas veces pues bordeando o incluso superando lo que son los límites de la incardinación en tipos penales por el odio y la intolerancia que muchas veces llevan aparejados. Nos preocupa en todas partes, por supuesto, no solo nos preocupa en la universidad, nos preocupa cuando este tipo de coacciones tienen lugar a la puerta de un parlamento, cuando tienen lugar bajo la ventana de un domicilio particular o cuando tienen lugar en la caja de un supermercado. Pero hoy traemos aquí esta cuestión porque hay un punto especial, hay un punto singular que como digo, nos preocupa mucho en relación con el caso de la pasada semana. Hemos podido saber que los vigilantes de seguridad contratados por la propia universidad dijeron que tenían órdenes expresas del rector de no intervenir bajo ningún concepto durante la celebración de ese congreso, aun cuando ello pudiera suponer pues se violasen, digamos, los derechos a la libertad de cátedra, a la libre expresión y, por supuesto, pues que pudiera llevar aparejado que ese congreso tuviera que suspenderse. Sabemos, señor presidente, que el orden público, al menos de forma general, no es competencia de su gobierno, pero sí lo son las universidades andaluzas. Y por ello pues le formulamos la siguiente pregunta. Dentro del ámbito de sus competencias, ¿piensa su Gobierno tomar alguna medida para impedir estos ataques a la libertad de cátedra y expresión? Gracias. Gracias, señor Hernández. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Hernández, permítame que lo primero que haga en estas primeras palabras sea, evidentemente, manifestar mi enérgica repulsa
contra todos actos que violentan la libertad de expresión, evidentemente no solamente en un foro que debería ser además un foro de libre expresión como es la universidad, sino en cualquier institución, en cualquier foro o en cualquier acto donde se esté desarrollando una actividad de normalidad como la que se estaba celebrando en esos días. Hechos como el que usted trae hoy aquí son, bajo mi punto de vista, son impropios de una democracia y de una democracia madura, donde todos tenemos que aprender a respetar, evidentemente, las discrepancias y todos tenemos que defender, además, la libertad de expresión de cualquier individuo. Mire, alude usted a la libertad de cátedra y a la libertad de expresión. Es verdad que ambas están constitucionalmente protegidas, además, en el artículo 21 de la propia Constitución española. Estos derechos definen, y además no solo definen, sino que amparan incluso la labor de formación que realizan las universidades en el conjunto de España y de manera muy especial en el ámbito de Andalucía. Y siempre, desde cualquier punto de vista de un demócrata, serán mejor que los gritos de una minoría que no representa evidentemente a nadie. Como usted sabe, en España rige la autonomía universitaria, que también la consagra la propia Constitución española en el artículo 27.10, y además el propio Estatuto del Estudiante Universitario, estatuto aprobado y además debatido incluso por los propios universitarios, establece el deber de los propios estudiantes de respetar los actos académicos y a sus participantes sin menoscabar su libertad de expresión y manifestación. En el caso que usted menciona, le diré que la propia Universidad de Sevilla ya está actuando para saber lo que ha ocurrido, ¿no? A través de una propia investigación. El propio decano de la Facultad de Derecho ha pedido información para solicitar, para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido. Y en caso de que los implicados sean estudiantes de la universidad, será ella, en el ámbito de su responsabilidad, que en el ámbito de su propia autonomía, será la que determine las medidas conforme a la propia normativa aplicable que tienen las distintas universidades públicas y, en este caso, la Universidad de Sevilla. Lo que sí le garantizo es que, evidentemente, desde el Gobierno de Andalucía estaremos muy pendientes del seguimiento del tema que están haciendo las propias autoridades universitarias. Muchas gracias. Señor Hernández. Gracias, señora presidenta. Sí, estamos de acuerdo con su exposición, señor presidente, pero este es un viejo debate que pone en cuestión la posibilidad de intervención, de actuación de la policía en las universidades si no se cuenta con la previa y preceptiva autorización del rector. La realidad es que, como más o menos usted anticipa, esta cuestión, en cualquier caso, ya no está, afortunadamente, al menos en nuestra opinión, porque invocar casi con mentalidad medieval aquello de que, bueno, pues como la universidad es un templo del saber, pues de alguna manera los criminales se pueden refugiar en su interior como si se estuvieran acogiendo a sagrado. Eso es algo que, afortunadamente, como digo, ya está superado, y las funciones policiales recogidas en la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prevalecen, en cualquier caso, sobre la autonomía universitaria recogida tanto en la ley nacional como en la ley autonómica. Esto lo dejó claro el Tribunal Supremo, y lo hace precisamente invocando, a su vez, doctrina del Tribunal Constitucional, que venía a decir, como insisto, como también ha anticipado usted, que el fundamento y la justificación de la autonomía universitaria del artículo 27.1 de la Constitución española reside en el respeto a la libertad académica. ¿A dónde quiero llegar? Bueno, pues nada más y nada menos a una circunstancia, y es que hoy día cabe concluir, a la vista de este hecho, que no es un hecho anecdótico, que no es un hecho inusual, es algo que vemos que se está repitiendo por toda la geografía española y que se repite pues prácticamente todas las semanas, si no todos los meses. Y hoy en día, como digo, esa libertad se pone en duda cuando se intentan introducir debates perfectamente legítimos y que están muchas veces ordenados y organizados por la propia institución universitaria. Si, como ocurrió el pasado 22 de noviembre, un grupúsculo de vándalos impiden a su capricho que tenga lugar, o pueden llegar a impedir que tenga lugar, un acto
como decía, pues organizado por la propia universidad, con todas las autorizaciones y perfectamente legítimo, es que algo estamos haciendo sin duda mal. Nosotros entendemos desde esta óptica que desde su Gobierno, y aquí entramos ya en el ámbito estricto de sus competencias, deben instar al Consejo Andaluz de Universidades, o incluso desde la propia Secretaría General de Universidades de su Gobierno, de la Consejería de Empleo, Conocimiento y Universidades, para que se adopten todas aquellas medidas, incluso aquellas de carácter punitivo o sancionador, que impidan que tengan lugar este tipo de actuaciones, garantizando la seguridad y la libertad de estudiantes y docentes. Y para ello, incluso, podría ser recomendable que se suscribieran por todas las universidades andaluzas los oportunos convenios y protocolos de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si fuera necesario, como creo que ocurre en alguna universidad. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Hernández, yo confío en las autoridades académicas y confío en este caso en la propia actuación que ha hecho el decano de la Facultad de Derecho, en la que tuvieron lugar precisamente esos hechos, que ha solicitado de una manera formal la apertura de una investigación para identificar las personas que boicotearon ese acto. Y yo estoy convencido, al menos estoy completamente convencido, de que se actuará con la máxima diligencia y conforme a los procedimientos académicos establecidos. Y los procedimientos académicos establecidos son duros desde el punto de vista en materia disciplinaria cuando se está coartando la libertad de expresión o cuando se está limitando la propia formación de los estudiantes o los propios actos académicos que se están desarrollando en ella. Por tanto, vamos a esperar a que se vaya desarrollando esa propia investigación que el decano de la Facultad de Derecho ha solicitado para ver exactamente hasta dónde llega y, de luego, nosotros estaremos, como digo, muy pendientes de ello. Yo creo que estamos ante un problema que a mí personalmente me preocupa mucho y creo que debe de preocupar a todos los demócratas. Y me refiero al fenómeno creciente de la violencia que tiene un componente ideológico. Mire usted, mire los datos sobre delitos de odio en 2018, el año pasado, según el propio Ministerio de Interior, con Cataluña liderando la tasa de España, 7,9% cada 100.000, donde aumentan un 33,6% los hechos conocidos registrados como delitos de odio relacionados con la ideología, y donde el 79% de detenidos o investigados por esos delitos son personas jóvenes, son personas que están entre los 18 y los 40 años. Y creo que urge tomarse en serio este tema, sinceramente. Creo que no es un tema menor y un tema al que tenemos que prestarle la máxima atención. Mire, yo soy de los que piensan que nosotros tenemos que trabajar especialmente aquí, especialmente en esta casa, especialmente en un Parlamento, especialmente en las instituciones públicas, en abrir al máximo los espacios de tolerancia. Yo soy de los que cree que, desgraciadamente, ahora no está de moda o no puede estar de moda el hecho de que uno pueda entender al que discrepa, que uno pueda respetar al que discrepa e incluso uno pueda admirar al que discrepa de tu propio pensamiento o de tu propio objetivo, de tu propia forma de ser. Yo creo que esta sociedad y todo este Gobierno debemos de hacer un esfuerzo precisamente para respetar a todo aquel que no piensa como nosotros, para respetar a todo aquel que cree o que tiene una manera de ser, una orientación distinta, en definitiva, al que es diferente. Y por eso, eso es la labor que tenemos que hacer todos los días, y lo tenemos que hacer todos, absolutamente todos. Yo, de luego, como presidente del Gobierno de Andalucía, intentaré practicarlo al máximo e intentaré, desde las instituciones a las cuales tengo el inmenso honor de representar, intentaré impulsarlo para evitar que actitudes como las que se están produciendo en algunas universidades o actitudes que se están produciendo en algunos foros públicos no se vuelvan a repetir. A mí no me gusta que ningún debate político o ningún pensamiento social o ningún pensamiento de cualquier tipo sea boicoteado por nadie. A mí me parece, sinceramente, fuera de lugar en un sistema político democrático que cuando uno vaya a expresarse públicamente y a expresar su idea, vengan otros a coartarle sus ideas, a silenciar su opinión. Creo
que eso no es lo que queremos la mayoría de los ciudadanos andaluces, eso no es lo que representa la mayoría de los ciudadanos andaluces y eso no es positivo ni para el presente ni para el futuro de Andalucía. Por eso yo siempre lo he condenado, venga de donde venga. Venga de donde venga, siempre me tendrán enfrente sectores minoritarios que, como digo altamente muchas veces, que no entienden nuestro sistema democrático y que por la vía de la imposición quieren que sus ideas prevalezcan. Yo creo más en el diálogo, creo más en el contraste, creo más en el respeto, creo más en la tolerancia y creo más en las posibilidades de llegar a acuerdos. Y por eso, repito e insisto, desde este Gobierno trabajaremos con determinación, con firme determinación, para evitar lo que ya es una preocupación en el conjunto de España, como esos crecientes delitos de odio que se han multiplicado en un 33% en el conjunto de nuestro país. Nada más y muchas gracias.